Es un título. Es un título que nos lleva a recordar qué sucedió cuando el mundo se detuvo y nosotros los profesores tuvimos que continuar ahora de una manera distinta con nuestras labores académicas. Perdón, un segundo porque me salió un letrero aquí. Eso es, ok. La preparación de esta charla me llevó un poco a recordar aquellos años en los que empecé a incursionar en lo que es el campo de la formación de docentes. Estaba decidida que yo podía transformar el mundo de la educación y entonces andaba siempre buscando temas que tuvieran que ver con el uso de las tecnologías, el aprendizaje situado, la evaluación formativa, las metodologías activas, el humanismo en la educación y bueno, todos ellos fundamentales en nuestro ejercicio docente durante esta pandemia. Durante esta pandemia, según la CEPAL, en el ámbito educativo, gran parte de las medidas que los países de la región han adoptado ante la crisis se relacionan con la suspensión de las clases presenciales en todos los niveles, lo que ha dado origen a 3 campos de acción principales. Número 1, el despliegue de modalidades de aprendizaje a distancia mediante la utilización de una diversidad de formatos y plataformas con o sin uso de las tecnologías. El apoyo y la movilización del personal y las comunidades educativas sería el segundo. Y el tercero, la atención a la salud y el bienestar integral de las y los estudiantes. Pero empecemos con un análisis que desde mi perspectiva nos muestra los elementos que fueron requeridos como fundamentales en este contexto y en el tiempo de pandemia, y que considero esenciales en el desempeño del docente, ya sea a distancia como de manera presencial. Adaptación. Adaptar significa cambiar una cosa, modificarla o ajustarla para que sea válida, sirva, funcione en una situación nueva y con características distintas. Hemos visto que la única forma de sobrevivir al cambio es la adaptación. El cambio es el único elemento que permanece constante en la vida. Enfrentamos cambios constantemente y, como dice el dicho, adaptarse o morir. El primero que se adapta saca mayor ventaja de lo que ofrecen los cambios. Según IT Consultors, el COVID-19 ha provocado el cierre de escuelas en todo el mundo y a nivel mundial más de 1.200 millones de niños quedaron afuera del aula. Como resultado, la educación ha cambiado drásticamente con el aumento distintivo del e-learning, mediante el cual la enseñanza se lleva a cabo de forma remota y en plataformas digitales. Investigaciones afirman que el aprendizaje en línea aumenta la retención de la información y toma menos tiempo, lo que significa que los cambios que ha causado el coronavirus podrían haber llegado para quedarse. Esto nos lleva a reflexionar sobre cuáles son los retos y desafíos que nos presenta el uso necesario de las tecnologías en nuestra práctica docente. Si creemos que al regreso a la normalidad podremos abandonar las tecnologías y regresar al adorado pizarrón y los cuadernos, estamos muy equivocados. La tecnología debía entrar a las aulas hace muchísimo tiempo, pero por cuestiones económicas, sociales y variadas resistencias de otro tipo, se había retrasado su inmersión. La pandemia nos obligó a utilizar los medios tecnológicos para comunicarnos con nuestros alumnos y poder compartir con ellos información valiosa para su aprendizaje. No hablemos de las estrategias para aprender en las que la tecnología ha tenido un papel fundamental. La pandemia puso a las instituciones de educación de frente a una increíble realidad. La gran mayoría de sus profesores tenían pocas o nulas capacidades para el ejercicio de su profesión en línea.
En muchas partes del mundo se están preguntando, en cambio, si el uso de las tecnologías persistirá después de la pandemia. ¿Ustedes qué creen? Al terminar esta presentación, lo comentamos. Les comparto que antes del COVID-19 ya había un alto crecimiento y adopción en la tecnología de parte de las instituciones educativas. Se afirma que la inversión global de lo que se llama EdTech o tecnologías educativas alcanzó los 18.86 millones en 2019 y el mercado general para la educación en línea alcanzaría los 350.000 millones para 2025. Todo esto centrado en ese momento, 2019, en aplicaciones para el aprendizaje de idiomas, tutorías virtuales, herramientas para videoconferencia o softwares especializados para el aprendizaje en línea. Las instituciones educativas en este periodo han tenido que invertir muchísimo más dinero de frente a los cambios. También muchas plataformas de aprendizaje en línea comenzaron a ofrecer acceso gratuito a sus servicios, aprovechando la coyuntura y viendo con esto un aumento en el número de nuevos estudiantes que usan sus recursos. Tuvimos que reinventarnos y aprender qué era eso de Moodle y eso de Teams, ¿no? Entender cómo funcionan algunas aplicaciones para que los estudiantes pudieran trabajar en equipo de manera simultánea. Incursionar en el uso de tecnologías para la búsqueda de la información, para el trabajo colaborativo, para el desarrollo de productos de aprendizaje como videos, líneas de tiempo, mapas mentales, presentaciones, etc. Me da gusto pensar en los alumnos que he tenido aquí en la maestría de gestión educativa, pues han tenido que obligarse a utilizar las tecnologías para entregarme sus tareas. Estoy segura que sus aprendizajes les fueron de gran utilidad durante la pandemia en la planeación e implementación de estrategias para el aprendizaje para que sus alumnos utilizaran durante las clases en la pandemia. Adaptarse al cambio y aprender a sacar provecho de él. Ese es el detalle. Para ello se requiere pues un espíritu curioso, la humildad de reconocer que no sabemos algo para poder aprenderlo, el deseo de innovar y de mejorar lo que hacemos y por supuesto el deseo de dar lo mejor de nosotros mismos con pasión y entrega. Quan Tao, vicepresidente de Tencent Cloud y vicepresidente de Tencent Education, afirma: creo que la integración de la tecnología de la información en la educación se acelerará aún más y que la educación en línea eventualmente se convertirá en un componente integral de la educación escolar. Segundo elemento, flexibilidad. Pues debemos reflexionar también sobre los desafíos que han quedado al descubierto con el aprendizaje en línea. La OCDE afirma que mientras el 95% de los estudiantes en Suiza, Noruega y Austria tienen una computadora para usar en sus tareas escolares, solo el 34% en Indonesia las tiene. Esto muestra que existe una brecha significativa entre aquellos de entornos privilegiados y los desfavorecidos. Para los que tienen acceso a las tecnologías adecuadas, existen evidencias que muestran que el aprendizaje en línea puede ser mucho más eficaz que aquel presencial. Parece increíble, ¿verdad? Algunas investigaciones muestran que en promedio los estudiantes retienen un 25 a 60% más de material cuando aprenden en línea. En cambio, solo el 8 o 10% cuando están en el aula. Esto nos parece extraño, pero se debe principalmente a que los estudiantes pueden aprender más rápido debido a sus comportamientos en el aprendizaje en línea. El aprendizaje electrónico requiere un 40% a 60% menos de tiempo para aprender que en el salón de clases tradicional,
porque los estudiantes pueden aprender a su propio ritmo, retroceder, releer las cosas, saltar o acelerar a través de los conceptos que eligen. Esto de acuerdo a IT Consultors. Sin embargo, la educación en línea estarán de acuerdo conmigo que no es para todos. Los pequeñitos requieren ambientes más estructurados porque se distraen más fácilmente. Por ello, el uso de la tecnología nos invita a ser flexibles y preguntarnos qué, para quién y de qué manera. Lo que es seguro y no podemos negar es que los estudiantes usan ampliamente sus sentidos para poder aprender y hacer que el aprendizaje sea dinámico, divertido y efectivo, mediante el uso de la tecnología que permite una mayor motivación hacia el aprendizaje. La pandemia interrumpió la educación como la conocíamos y es necesario ahora empezar a reflexionar sobre esas habilidades académicas que tanto nos ha importado desarrollar en nuestros estudiantes. Es hora de cuestionarnos si son las que los estudiantes requieren desarrollar para la vida. Y me refiero al aprendizaje memorístico como un ejemplo, en lugar del uso del pensamiento crítico y la capacidad de adaptación. Habremos aprendido durante nuestro ejercicio docente en esta pandemia que las habilidades que debemos desarrollar no son aquellas tradicionales. Quizá hemos aprendido que como docentes debíamos ser flexibles y cambiar nuestras estrategias por otras más nuevas y pertinentes a los medios de enseñanza que estábamos utilizando. De ser así, tendremos también estudiantes más flexibles que se adaptarán más fácilmente a los cambios y que serán capaces de reinventarse cada día. Definitivamente la pandemia ha sido un acontecimiento mundial que se ha convertido en un punto de inflexión para la innovación educativa. Espero también que hayamos aprendido que todo existe en la red, que los docentes no lo sabemos todo, pero que con flexibilidad somos capaces de llevar a nuestros estudiantes a usar sus cerebros de una manera tal que les permite en el futuro tener un espíritu emprendedor, analítico y crítico para poder tener éxito en sus vidas profesionales. Los cambios nos han obligado a esta flexibilidad en nuestra forma de entender el aprendizaje, pero también en nuestra forma de entender la enseñanza. Pero esto no solamente nos ha sucedido a nosotros, profesores, también les ha sucedido a los estudiantes que han aprendido a juzgar quién es un buen maestro y quién no lo es. Y se ha puesto en evidencia que la cátedra de 2 o 3 horas no es el método adecuado para interactuar con el alumnado. Esto nos ha obligado a crear estrategias que nos lleven a una mayor efectividad educativa, creando secuencias didácticas motivadoras y propositivas. Las formas de evaluación se han tenido que modificar. Los exámenes en línea que tanto nos gustaban se han convertido en una forma de repasar los contenidos después de esa cantidad enorme de dieces. Y definitivamente hemos tenido que aprender que no es la mejor forma de evaluar cuando se trabaja en línea, que es preferible recurrir al diseño de productos, de proyectos, a la resolución de problemas u otro tipo de estrategias más apegadas al aprendizaje activo. Hemos tenido también que aprender que la profesión docente es un trabajo de tiempo completo y de servicio al más necesitado. Por ello, hemos flexibilizado nuestros horarios para poder atender las necesidades de nuestros estudiantes en nuestros horarios laborables. Verdaderamente hemos hecho cosas loables durante todo este tiempo. Hemos tenido que aceptar que nuestros estudiantes, con tal de que pongan atención y participen, tomen la clase de manera nunca antes imaginadas. Por ejemplo, tirados en su cama, manejando o incluso mientras están comiéndose algo. Y eso nos ha llevado también a ser flexibles
y a aprender a descargar la parte de la responsabilidad que al alumno compete y asumir solamente la propia. Hemos aprendido a ser flexibles y a comprender que todos tienen problemas y que la pandemia ha causado situaciones muy graves en los hogares de algunos de nuestros estudiantes. Así que hemos aprendido a escuchar y a aceptar cambios en nuestros planes para adaptarnos a la realidad de nuestros estudiantes. Hemos sido flexibles, abandonando nuestros estilos docentes tradicionales y utilizando la tecnología para despertar, mover, animar y motivar a nuestros estudiantes. Y esto es algo que espero que se conserve cuando regresemos a las aulas. Hemos sido flexibles aprendiendo a interactuar con nuestros estudiantes, no desde el pedestal del maestro, sino desde un nivel que acompañe, desde ese papel de mediador como se espera en estos tiempos. Flexibilidad para aceptar, ajustar nuestras agendas, aceptar tareas retrasadas, cambiar las fechas de entrega y acompañar a nuestros estudiantes que más lo necesitan en momentos en que sus problemas los distraen de los procesos educativos. Comunicación. La comunicación es un tema. Hemos tenido que aprender que mantener con nuestros estudiantes una comunicación a través de otros medios no convencionales como el WhatsApp, pues aunque parecía muy arriesgada, ha sido muy necesaria. Nos hemos comunicado con ellos en caso de emergencia y ellos también han podido hacerlo. Hemos promovido la interacción entre estudiantes y con nosotros, que ha permitido la comunicación continua y asertiva. Hemos tenido que encontrarnos con aulas virtuales llenas de estudiantes silenciosos que no participaban y que se distraían con otras cosas mientras nosotros hablábamos y hablábamos, con la frustración de no saber si nuestros alumnos estaban ahí o quién sabe en dónde andaban, que finalmente eso nos llevó a cambiar nuestros métodos didácticos. Aprendimos que comunicarnos no significa hablar solamente, sino que debemos considerar estrategias de interacción que permitan el diálogo y por tanto el intercambio a través del apoyo de estrategias basadas en el método socrático. Ahí en donde el profesor cuestiona, motiva la reflexión y permite la creación de ambientes de aprendizaje verdaderamente dinámicos que realmente promuevan el aprendizaje. Hemos tenido que aprender que se puede comunicar a través de diferentes medios y que la versatilidad en el uso de productos que estimulen los diferentes estilos de aprendizaje ha permitido que surjan, pues, por ejemplo, productos para ayudar al aprendizaje como el uso creativo de presentaciones, videos, imágenes, podcasts, diagramas, organizadores gráficos y bueno, ustedes conocen más que yo, para poder transmitir lo que deseamos a nuestros estudiantes. Una comunicación multimodal continua y efectiva, así como versátil y creativa, que estimule el interés y por tanto el aprendizaje. Y digo, por tanto, el aprendizaje, porque como bien sabemos, no se puede aprender si no se tiene la buena disposición para aprender. Por último, el respeto. Dirán ustedes, bueno, todo eso está muy bien, pero ¿qué tiene que ver el respeto? El respeto existe generalmente entre profesores y estudiantes, pero hemos visto que las tecnologías nos enfrentan a elementos en los que el respeto queda comprometido. Los estudiantes con mucha dificultad han tenido que aprender a vencer la tentación de estarle tomando screenshots o fotografías a la pantalla cuando el profesor hace gestos especiales, o a dejar de grabar la sesión sin avisar que lo estaban haciendo. El respeto cuando se utilizan los medios se vuelve un valor fundamental, porque tenemos acceso a información sensible todos juntos,
estudiantes y profesores, como por ejemplo nuestros números celulares o las imágenes que transmitimos a través de las videollamadas. Respeto, también hemos aprendido a respetar las diferencias. Entender y reflexionar sobre la importancia de atender y comprender las condiciones de los estudiantes. Entender que no son como las imaginamos, que pueden ser distintas a las nuestras, que hay realidades como la pérdida de trabajo de los padres de familia, que algunos de nuestros alumnos tuvieron que empezar a trabajar y que algunos de ellos no tienen un lugar donde conectarse en casa porque sus casas son pequeñas y por eso no quieren prender sus cámaras, etcétera. Todo esto nos ha llevado a comprender la importancia del respeto de otras realidades y de otras realidades diferentes a la nuestra. Como dije antes, este respeto justamente a las diferencias es el que nos ha obligado a ser flexibles y a adaptar nuestras actitudes y decisiones a este tipo de situaciones para poder respetar la individualidad y el derecho a la educación de todos nuestros estudiantes, desde una perspectiva más incluyente que abrace esta diversidad y logre humanizar el trabajo docente y nuestra relación con los estudiantes. Humanizar la relación con nuestros estudiantes, repito, desde una actitud amable, comprensiva y abierta con nuestros estudiantes, sin que esto signifique malos entendidos. No estoy hablando de comprometer de ninguna manera el papel de guía del docente y la observancia de las normas por parte de los estudiantes. Conclusiones. La pandemia por COVID-19 nos ha obligado a adaptarnos al cambio. Ha modificado el tipo de docentes que éramos y nos ha convertido en docentes más flexibles, creativos y dinámicos. Ha sido una labor muy sacrificada, nos puso en conflicto, nos obligó a aprender velozmente y a adaptarnos. Eso es justamente la resiliencia. Todo esto de manera paralela a nuestras tantas otras ocupaciones, a nuestra impartición de clases, quiere decir, no tuvimos tiempo de planear qué hacer ni cómo hacerlo. Sin embargo, al reinventarnos aprendimos muchísimas cosas. Reconozco que son muchas más y que podríamos estar aquí hablando de ello por horas y horas. Yo solamente he mencionado las siguientes. Adaptarnos a una enseñanza de forma remota con el uso de plataformas digitales. También nos adaptamos al uso cotidiano de las tecnologías en nuestra práctica docente. A pesar de nuestras dudas, aprendimos a utilizar los medios tecnológicos para comunicarnos con nuestros alumnos. Nos aventuramos al uso de tecnologías para la búsqueda de información, para el trabajo colaborativo y para el desarrollo de productos de aprendizaje. Aprendimos que los estudiantes usan ampliamente sus sentidos para poder aprender y que la enseñanza, por tanto, debe ser dinámica, divertida y efectiva con el apoyo de las tecnologías. Tuvimos que reflexionar sobre los saberes que los estudiantes requieren para la vida. Aprendimos a ser flexibles y a cambiar nuestras estrategias por otras más pertinentes, porque también cambió nuestra forma de entender el aprendizaje y de entender la enseñanza. Aprendimos, y a la mala, que la cátedra de 2 horas no es el método didáctico más pertinente. Aprendimos que las formas de evaluación debían modificarse y tuvimos que recurrir a metodologías activas para evidenciar el aprendizaje. Aprendimos a escuchar y aceptar cambios en nuestros planes para adaptarnos a la realidad de nuestros estudiantes. Hemos aprendido también que comunicarse no significa solo hablar, sino interactuar con el estudiantado, promoviendo el diálogo y el intercambio de ideas. Aprendimos a ser versátiles con el uso de productos que estimulen los diferentes estilos de aprendizaje.
Aprendimos que la comunicación debe ser multimodal, continua y efectiva. Se comunica con otros medios además de la palabra. Aprendimos que el respeto es un valor fundamental en el uso de medios electrónicos y que todos debemos saber cómo comportarnos cuando usamos la tecnología. Finalmente, aprendimos la relevancia del respeto a las diferencias, lo que nos ha obligado a ser flexibles y adaptar nuestras actitudes y nuestra toma de decisiones para venir al encuentro de nuestros estudiantes desde una perspectiva más incluyente que humanice la relación entre nosotros y nuestros estudiantes con una actitud amable, comprensiva y abierta. Algunos piensan que regresaremos a la presencialidad en agosto. La verdad es que todavía no sabemos exactamente cuándo vamos a regresar. Sin embargo, la realidad ya no será la misma. Por ello, debemos de pensar en estos aprendizajes y la importancia de trasladarlos a nuestras clases presenciales para tener ambientes de aprendizaje innovadores, para ser docentes verdaderamente dinámicos, que centremos nuestros procesos en el aprendizaje, que seamos capaces de involucrar y motivar el aprendizaje en nuestros estudiantes con creatividad y pasión, para que podamos tener estudiantes más responsables, respetuosos y comprometidos con sus propios procesos de aprendizaje. Estas son las referencias y bueno, no me queda más que darles las gracias por su atención y quedo atenta a sus amables preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la participación, maestra Olga. Dejamos justamente abierto el chat para que también ustedes, maestros, puedan colocar ahí sus dudas. Si ustedes tienen alguna duda, perfecto. Ya tenemos la primera duda, o más bien dicho, el primer comentario. Nos dice justamente la profesora Viridiana Velasco: es importante que los docentes externen a sus autoridades su sentir al respecto de la dificultad de manejar la propia resiliencia y el manejo de plataformas. ¿Cómo generar ese vínculo de confianza para potenciar la comunicación efectiva y reestructurar las estrategias de trabajo? Es la duda que nos comenta la maestra Viridiana. Bueno, yo le comento, maestra, que a mí me queda claro que no sé por qué históricamente pareciera que las autoridades y los profesores vivimos en dos planos diferentes y estamos en equipos distintos. Y lo que debemos aprender, autoridades y maestros, es que estamos en el mismo equipo y que debemos trabajar de manera paralela, porque nuestro único interés debe de ser el bienestar de nuestros estudiantes. No entiendo verdaderamente ese tipo de relaciones en las cuales las autoridades se encuentran distanciadas de los profesores. Creo que tenemos que hacer un esfuerzo más ahora, después de este tiempo tan difícil para todos, para acercarnos y para ponernos de acuerdo, para tratar de ver cómo podemos apoyarnos mutuamente para mejorar el esfuerzo y el trabajo que estamos haciendo en beneficio de nuestros jóvenes. Espero haber respondido su pregunta, profesora. Gracias. Muchas gracias, maestra Mesa. Vamos con el comentario también de la maestra Angélica. Primero, agradece mucho por compartir la experiencia y comenta que es totalmente cierto, que es una realidad, del cómo han cambiado nuestros paradigmas y formas de llevar a cabo nuestra labor docente. La maestra Viridiana colocó también, muy cierto, las coordinaciones deben estar siempre presentes en los procesos de enseñanza y aprendizaje. La maestra Nidia nos pregunta: ¿nos podría mencionar cómo evaluar la enseñanza de idiomas? Los idiomas me parece que tienen que estar centrados en las tres habilidades, ¿no? Los alumnos tienen que aprender a hablar, a escribir y a comprender lo que están escuchando de alguna manera. Y por lo tanto tendríamos que situarnos en esos tres niveles, ¿no? ¿Cómo me va a demostrar el estudiante que es capaz de escribir? Entonces ahí tendríamos que pedirle productos de escritura, ¿no? Donde ellos narren, donde ellos
Pueden inventar una historia, un cuento corto, nos pueden platicarnos sobre sus vacaciones y escribirlo. La parte que tiene que ver con la comprensión lectora o con la comprensión auditiva también tiene que ser demostrada con productos específicos. Y por supuesto, la parte que tiene que ver con aprender a hablar, pues tendremos que hacer exámenes orales. A mí me queda claro que todo tiene que estar relacionado con la habilidad que tenemos que potenciar y que tenemos que potenciar desde nuestro propio motivar, vamos, desde lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, también nuestros productos de enseñanza tienen que estar alineados con esto, ¿no? Tienen que ser los mismos. A mí me encanta el estudio de los idiomas porque las profesoras son muy dinámicas. Les ponen grabaciones a los alumnos, les ponen productos para escuchar, les ponen productos para leer, que decir, utilizan mucho material didáctico que lleva a los estudiantes a desarrollar estas habilidades. Y a veces me pregunto por qué creemos que si enseñamos matemáticas no debería de ser igual, o que si enseñamos bioquímica no debería de ser igual, o si enseñamos, no quiero referirme a otras carreras más prácticas como el diseño gráfico, la arquitectura, la cual utilizan mucho las metodologías activas, sino en algunas materias específicas que son más de corte teórico o de más de desarrollo de habilidades superiores del pensamiento. Ahí tenemos que reflexionar bien sobre qué productos de enseñanza tengo que utilizar para obligar a mis estudiantes a que desarrollen esas habilidades del pensamiento que me interesan para mi materia. Esa es la idea. Muchas gracias. Gracias, maestra. La maestra Laura Estela comenta: maestra Olga, un abrazo. Es un hecho de que las clases de 2 o 3 horas no funcionan. ¿Existe alguna esperanza de que las autoridades modifiquen esta parte, de seguir planeando estas horas clase? Bueno, yo, Estelita me conoce perfecto, nos conocemos desde hace años, ha sido alumna mía de algunos cursos que yo he impartido y ella sabe bien cuál es mi postura, ¿no? Nosotros tenemos que combatir lo que existe desde lo que hacemos y tenemos que ser profesores innovadores. Nuestras autoridades nos piden 4 exámenes obligatorios. Bueno, hagan los exámenes ustedes, pero traten de pedirles a los estudiantes que les entreguen tareas. Y si cuando llegue el estudiante al examen, ese examen realmente va a ser un examen de repaso. ¿Por qué? Porque el estudiante, a través de lo que hizo prácticamente, ya entendió de lo que estamos hablando y puede responder los exámenes sin ningún problema. Quiere decir, yo sí creo que la cátedra de 2 o 3 horas y luego a distancia, de verdad, miren, los alumnos los dejan ahí corriendo y se ponen a ver una peli. Y ustedes están hable y hable y hable y los estudiantes están contestando WhatsApps. Entonces, es inútil, no sirve de nada el esfuerzo. Es inútil. Si estamos a distancia, tenemos que encontrar la manera de interactuar con ellos y preguntarles, y a ver, ¿y qué opinas? Y tú tienes que decirme qué dije y cómo lo dije, y a ver, revísame esto, y qué es lo que dice, y por qué lo dice, y tú qué opinas. Quiere decir, tenemos que estar así, ¿no? Empujando la interacción constante y permanentemente. Y ahora vete y hazme un TikTok y tienes 5 minutos para hacerme el TikTok de 5 minutos, por supuesto, y ahorita lo vamos a compartir y hacer aulas, ¿verdad? Donde trabajen en equipo. Podemos hacer tantas cosas en lugar de estarnos nosotros masacrando en aprendernos estos contenidos y tener que estárselos recitando a los alumnos, ¿no? Entonces, pues esa sería la idea, Estelita. Yo estoy segura que tú me comprendes perfectamente bien de lo que estoy hablando y que soy muy contraria a no digo que no deba haber cátedra, los alumnos también deben de enseñarse a poner atención, pero lo que no podemos hacer es exagerar y utilizar todo el tiempo de la clase para dictar la cátedra. Eso deberíamos delimitarlo de alguna manera. Bueno, eso sería mi opinión al respecto. ¿Alguien más que quisiera preguntar algo? Sí, maestra, muchas gracias. La maestra Edith Maciel nos pregunta: ¿considera usted oportuno el trabajo de tiempo completo a nivel primaria? El trabajo que hacemos a nivel primaria es un trabajo diferente. Ahí lo dije en la presentación. Sí, se ha estado haciendo el trabajo en línea, pero no es lo más pertinente. Es muy difícil que los niños puedan poner atención.
O sea, se distraen, digo, si los grandes se distraen, bueno, imagínense el chiquitín que todavía no ha desarrollado la capacidad de concentración. Entonces, ahí también yo recomiendo que ustedes traten de interactuar más con los niños, ¿no? De buscar la manera de que puedan los niños narrar cosas, repetir cosas, leer lo que están viendo en pantalla, contestar algunas imágenes, algunas situaciones que ustedes les puedan poner, algunos pequeños problemas para que empiecen a utilizar su cerebrito, ¿verdad? Y empiecen a aprender a reflexionar, a razonar, ¿no? El trabajo de la maestra de primaria es un trabajo muy sacrificado porque no va a ir a dar su clase por hora y media o por 2 horas. Tiene que estar con el alumno toda la mañana, entonces es mucho tiempo y hay que preparar muchos materiales. Entonces yo les recomiendo también utilizar parte de estas estrategias desde la realidad del niño. Siempre pensar, bueno, ¿cuál es la realidad del niño? Lo que come, lo que hace, lo que ve en la tele, ¿verdad? Sus juegos, sus preferencias, y ir tratando un poco de trabajar los materiales educativos desde la realidad del estudiante. Eso nos facilitaría muchísimo más el trabajo. Espero haber respondido a su pregunta, maestra. Gracias. Gracias, maestra. Laura Estela, la maestra Laura Estela, nos pregunta si usted tiene alguna sugerencia para innovar las clases de matemáticas. En el caso de las clases de matemáticas, nosotros estamos acostumbrados a trabajar sobre lo que es el procedimiento. Esto es complicado porque dejamos ahí la clase de matemáticas. Y si le enseñamos al estudiante cuál es el procedimiento para hacer cierto tipo de, vamos a decir, de problemas matemáticos, ni siquiera, no quiero llamarle problemas, o sea, quisiera llamarles, pues, a responder ecuaciones, cálculos, etcétera, ¿no? Aprender a hacerlos. Y nos quedamos ahí, nos quedamos en el procedimiento. Entonces, cuando llega el momento de aplicar, en ese momento el estudiante no sabe hacerlo. Por eso no aprenden las matemáticas, porque se quedan en un procedimiento que mal comprenden, o sea, aprenden a hacerlo de veras de manera como cuando repetíamos las cosas, ¿no? En la primaria, igualito. Y entonces después no lo pueden aplicar. Yo les quiero comentar que hace muchos años, bueno, no muchísimos años, pero hace algunos años se hizo un estudio para saber por qué México salía tan bajo en el examen, en el examen de matemáticas a nivel secundaria, ¿no? A nivel internacional. Entonces, se preguntaban por qué si los mejores estudiantes de las escuelas son los únicos que aplican el examen, ¿por qué después, en comparación con otros países, salimos reprobados? Y salimos reprobados en matemáticas. Y es muy fácil porque en ese examen les preguntan a los alumnos, por ejemplo, tengo una cancha de fútbol que mide tanto por tanto. La escuela va a hacer una ceremonia y en el centro de la cancha van a poner el podium, el presidium con las autoridades, y van a poner en el mero centro una bandera. ¿Cómo calculo el lugar donde va a ir ubicada la bandera? Cuando a los alumnos se les decía, calcula el área y el punto, etcétera, para saber dónde va a ir la bandera, los alumnos lo entendían desde cuál es el área, cuál es la forma de llegar a ese punto en específico, pero cuando ya le hablas de cancha de fútbol y bandera, etcétera, los alumnos no logran trasladar ese conocimiento a la aplicación práctica. Entonces necesitamos buscar la manera de tratar de darle menos tiempo al procedimiento y pasar directamente a lo que sería la aplicación de problemas prácticos, para que el alumno comprenda que las matemáticas no son solo abstracción, sino que están en la vida cotidiana, ¿no? Que realmente todo lo que hacemos tiene una relación con las matemáticas. Es un trabajo creativo que tiene que hacer el profesor, efectivamente, para poder plantear algunos problemas que efectivamente se relacionen con el procedimiento y después plantear algunos problemas para pedirle al estudiante que trate de decir cómo lo resolvería este problema, ¿no?
es complicado, sobre todo los primeros semestres de la carrera, porque vienen así desde la secundaria y de la preparatoria, aprendiendo puros procedimientos. En el caso de Estelita, tendrías el problema que te llegan así ya, ¿no? Entonces los primeros semestres pues hay que volver al cero y empezar otra vez con ellos. Entonces hay que tener un poco de paciencia y de tolerancia. Y bueno, yo invito a quienes estén presentes, que sean profesoras de primaria, de secundaria, de preparatoria, pues a tratar también de cambiar estos métodos, porque nos llegan a la universidad que verdaderamente los niños en las ingenierías generalmente reprueban los primeros 3 semestres por las materias de matemáticas. Y es en esos 3 semestres donde ellos abandonan carreras que les pueden llevar a tener muy buenos salarios porque piensan que no sirven para nada. Y no es que no sean buenos, es que simplemente aprendieron las matemáticas de una manera muy procedimental, ¿no? Nos faltan también ahí las habilidades de desarrollo del pensamiento. Esa sería mi propuesta. Muchas gracias. Gracias, maestra. La maestra Lorena Hernández Ortiz nos hace el siguiente comentario. Atraer la atención del estudiante fue un reto complicado, ya que éste hizo uso de la libertad de tomar una clase y sobre todo de aprender. Nuestros recursos fueron innovados en forma rápida y nos adaptamos a una forma de enseñanza que siempre habíamos pensado, pero nunca nos habíamos enfrentado realmente al uso de estos recursos. La maestra Virna Vélez. Maestra Olga, ¿qué piensas sobre la cuestión de que la educación virtual llegó para quedarse? Y esto es un hito para la educación. Si bien antes de la pandemia ya estaba muy presente la educación virtual, pero ahora la ha colocado en un sitio bastante importante. Virna, qué gusto saludarte. No, mira, todavía hay escuelas donde prohíben el uso del celular en el aula, para que te diga la verdad. Por supuesto que el uso de la tecnología llegó para quedarse y si nosotros no lo entendemos, estamos todavía metidos en el siglo XX, ¿no? O sea, necesitamos comprender que la tecnología facilita la vida de las personas, que tenemos en la mano una computadora en ese celular y que todos nuestros alumnos, bendito sea Dios, de los ambientes más privilegiados, ¿no? Traen por ahí un celular. Miren, los chicos de los ambientes menos favorecidos han comprado un celular para poder tener acceso a la educación porque no podían comprar una computadora. Entonces, ese celular es una computadora y se puede tener acceso a todo tipo de productos. Hay podcasts, hay presentaciones, o sea, ¿qué cosas se les ocurre? Hay videos, ejemplos maravillosos de problemas de todo tipo para resolver. Claro que llegó para quedarse. Si no nos subimos a ese tren, yo les digo la verdad, los docentes que no se suban a ese tren y aprendan a usar la tecnología se van a quedar atrás y llegará el momento que las instituciones educativas exijan el conocimiento en el uso de las tecnologías y el conocimiento en el uso de tecnologías para el aprendizaje, quiere decir, mandarles a los alumnos a que hagan productos con ese tipo de herramientas. Y si no lo sabemos hacer, pues vamos a perder el trabajo. Yo les recomiendo que si en esta pandemia solo nos limitamos al uso de Teams o solo nos limitamos al uso de Moodle o solo nos limitamos al uso de Google Meet, ampliemos nuestros horizontes y aprendamos a utilizar otras tecnologías. Está lleno el Internet de cursos gratuitos, más actualmente con la pandemia. Yo les recomiendo de veras que nos subamos a ese tren y nos lancemos al futuro, porque esto es el futuro de la educación, se los garantizo. Gracias, maestra. Voy a leer 2 comentarios seguidos de una pregunta. Nos comenta el primero. Excelente conferencia, maestra Olga. Efectivamente, la modalidad en línea llegó para quedarse, solo tendremos que adaptarnos tanto maestros como alumnos. La maestra Alejandra nos comenta. Gracias, muy interesante. Esta modalidad híbrida es la que se quedará como nuevo modelo. La resiliencia y asertividad es una parte de transformación educativa. La maestra Esther nos comenta. Buenas tardes a todos, un placer volver a saludar a la maestra Olga. La pregunta es la siguiente.
¿Cómo podemos desarrollar habilidades digitales con alumnos de bajos recursos y hacer que haya coordinación entre la comunidad escolar? Es complicado porque los alumnos de bajos recursos no todos tienen acceso a la tecnología. Entonces nosotros tenemos primero que indagar a qué tecnologías tienen acceso y qué tipo de acceso tienen. Podrían tener limitado el uso del Internet, ¿de acuerdo? Esto es muy importante. Entonces nosotros tenemos que encontrar otros medios para poder ofrecerles a los estudiantes. Si ellos lo que tienen es un celular, pero no tienen acceso a datos, no tienen acceso a Internet, siempre existen las bibliotecas públicas, los parques públicos que ofrecen el Internet gratuito, además de las escuelas. Los padres de familia de las escuelas primarias, secundarias, preparatorias, donde de bajos recursos, tienen que reunirse para obligar a las escuelas mediante una cooperación, de alguna manera, a que haya acceso a Internet en la escuela, para que los alumnos ahí puedan hacer tareas, ahí puedan hacer trabajos, ahí puedan tener acceso a productos. Sobre todo porque llegan a la universidad y los profesores les van a exigir, hazme una línea del tiempo. Y los niños no van a poder hacerla con la tecnología porque nunca jamás la usaron. Yo tengo la experiencia con mi hija. Yo tuve una maestra extraordinaria en sexto de primaria que la puso a hacer videos, que la puso a hacer presentaciones online, que la puso a hacer líneas de tiempo, en sexto de primaria. Claro, mi hija tuvo una secundaria maravillosa, sacaba 10 en todas las materias. ¿Por qué? Porque le pedían, tráenos una presentación y ella llevaba presentaciones animadas y los maestros infartaban, o sea, qué maravilla. Todos le decían, hazme el video, porque yo no sé hacer el video. Entonces, tenemos que empezar desde que los chiquitines son pequeños y si son de escasos recursos, ayudarlos a que tengan acceso buscando o preguntando dónde pueden tener acceso para que les hagamos accesible el uso de la tecnología en la medida de lo posible. Hay poblaciones rurales en las que esto no es posible y tenemos que aceptarlo y nos tenemos que limitar a lo que hay. Ni modo, ahí sí no podemos luchar contra lo que existe. Pero si encontramos un agujerito por el que nos podemos meter, pues ahí tenemos que tomar esa oportunidad para llevar a nuestros jóvenes al mundo futuro. Miren nada más, ya hasta el banco en la mano, o sea, traemos. Entonces hay que tener cuidado con eso. ¿De acuerdo? Gracias, maestra. La maestra Ana nos comenta: muy buenas tardes. A nivel preescolar es muy difícil trabajar a distancia, ya que en esa edad necesitan que interactúen. ¿Cómo podemos trabajar con el nivel preescolar? No, con el nivel preescolar, sigamos jugando a saltar, sigamos jugando a lanzar la pelota, sigamos jugando a movernos. La gran importancia, ¿no? La gran importancia que tiene el desarrollo psicomotriz en el desarrollo de otras habilidades del pensamiento, como es el desarrollo del lenguaje, como es el desarrollo de la relación mano, vista a mano, ¿no? Por ejemplo. Entonces, yo les digo la verdad, preescolar, empujemos y presionemos para que siga siendo lo que ha sido hasta hoy. ¿Por qué? Porque es la única manera de que una persona se desarrolle de manera integral, todos sus sentidos perfectamente bien. Es un momento de desarrollo físico, entonces es necesario que los niños sigan jugando, aprender mientras juegan, eso es lo que deben de ser. Por eso este tipo de clases que luego les quieren dar a los niños en preescolar, no sé qué prisa tienen de ponerlos a empezar con procesos de lectoescritura desde ¿cómo se llama? Primero, a los 3 años de edad, ¿no? Me refiero, 4 años de edad, no, o sea, esperémonos a que los niños estén más grandecitos, que estén en sexto, digo, que tengan 6 años, y que tengan, no podemos enseñarle a un niño a multiplicar a los 7 años, pues su cerebro va a estar listo para ello hasta que tenga 8, o sea, tenemos que ir viendo la relación que hay entre la evolución o el desarrollo evolutivo de la persona y las formas de enseñanza. Por eso yo dije muy claramente, reflexionar sobre el qué, para quién y cómo. Esto es importante. ¿De acuerdo? Gracias. Rosel Mendoza nos comenta: maestra Olga, qué gusto volver a verla, aunque sea a la distancia. Mi pregunta sería:
¿Cree entonces que ahora sea probable o pertinente que la universidad migre a una modalidad híbrida de enseñanza con clases presenciales y vía remota como algunas empresas lo hacen con el home office? Russell, yo, ¿qué te diría? Si tuviera que pedirle algo a Dios, le pediría eso. Fíjate bien, Russell, las empresas o muchas empresas ya no van a regresar de manera presencial. No les conviene, ¿ves? O sea, tienen que rentar pisos gigantescos en edificios carísimos para poder mantener allá adentro a sus empleados trabajando de manera limitada, ¿no? De 9 a 2 y de 4 a 7, o de 4 a 6, con el uso de secretarias, de luz, de teléfonos, de computadoras, ¿no? Tú date cuenta de lo que ha significado para las empresas descubrir que podían cerrar sus contratos de renta de pisos completos y dejar a sus empleados en su casa. O sea, les están dando, gracias a la ley que última, les están dando una compensación para el Internet. Bueno, eso ya era justo y necesario. Ajá, se merecían los empleados que esto sucediera. Pero entonces, ¿cómo enseño yo al estudiante a ser una persona que se puede autogestionar, que se puede autodeterminar, puede buscar la manera también de administrarse, ¿no? De administrar su tiempo, de administrar el espacio en el que está, si no lo hace desde la universidad? ¿Cómo lo va a aprender? Yendo a los salones a sentarse a que le digan, cállate, siéntate, no platiques, oye, ¿por qué estás volteando? A ver, entrégame la tarea. O si tenemos estas modalidades mixtas en donde los alumnos tendrán sus espacios a distancia, donde se tienen que obligar a sentarse, a escuchar, a hacer, a gestionar sus tiempos en su casa para hacer las tareas online, revisar contenidos independientes. Esto es muy importante. Y si no has revisado el contenido, pues la clase no la puedes tomar porque no entiendes de lo que estamos todos hablando. ¿Sí, Russell? Entonces, bueno, a mí me encantaría pensar que somos capaces de pensar en nuestros estudiantes como ese futuro profesional, que todo lo que hacemos debe de abonar a que pueda ser un profesional verdaderamente exitoso. Nada de lo que hacemos debe de ser vano, nada de lo que hacemos debe de ser inútil. Todo debe de ir dirigido a crear ese perfil del estudiante que es el perfil del profesional. Entonces, me da mucho gusto verte por aquí. Gracias por estar, Russell. Gracias, maestra. Voy a leer un comentario seguido de una pregunta. La maestra Patricia nos comenta: definitivamente la habilidad de adaptación es vital para todas las áreas de la vida, pero principalmente se pondera en los procesos de enseñanza-aprendizaje, en el contexto de la pandemia. La maestra Rosy nos comenta, o pregunta más bien dicho: ¿usted cree que es importante y o determinante la personalidad y la parte emocional del profesor para aprender o mejorar en las materias? Definitivamente. Yo considero que, miren, lo he dicho, en muchas de mis clases les narro a los alumnos un poco esta parte que tiene que ver con qué somos realmente, ¿no? ¿Somos maestros? Pues si somos maestros, somos másters de la educación. Pero más allá de ejercer un magisterio, porque eso es lo que ejercemos, un magisterio quiere decir que estamos en el top. O sea, los apóstoles a Jesús le decían maestro, ¿sí? Quiere decir, el maestro está allá arriba, es el poseedor de la sabiduría, pero al mismo tiempo ejercemos un ministerio. Quiere decir, somos capaces de ponernos en cuclillas para poder ver a nuestros alumnos a los ojos, no desde arriba, sino a su misma altura. Si no podemos ejercer un ministerio, quiere decir, tener la humildad de aceptar que no sabemos, que tenemos que tener la disposición de aprender, que tenemos que poder reconocer, sí, que nos dé vergüenza, oye, eso no lo sé hacer, enséñamelo.
Oiga, señor directivo, me está pidiendo que yo use la plataforma Teams. Bueno, pues primero enséñeme a usarla, ¿no? Como sucedió en muchas universidades, cursos inmediatos de Teams para que los estudiantes, los maestros pudieran, como estudiantes, aprender antes de entrar a usar eso con los estudiantes. Pero teníamos que decir, no sé, y tener siempre esta buena actitud, este deseo de saber más, de aprender, de conocer, de poder seguir siendo ese magíster, ¿no? De poder seguir ejerciendo ese magisterio. Eso nos obliga necesariamente a tener la actitud abierta, pero nunca sin ejercer el ministerio. Es decir, nunca sin ponernos en cuclillas y entender que el alumno es alumno porque no sabe. O sea, eso es importante. Es que eso lo deberías de saber. Bueno, pero no lo sabe. Y si te lo está preguntando es porque no lo sabe y tú eres el maestro. Entonces ayúdalo. Entonces sí, se necesita una condición mental de salud. Los maestros nos tenemos que cuidar, ¿eh? Tenemos que ser personas saludables. Tenemos que ser personas que se quieren y se cuidan, porque tenemos un trabajo que es un trabajo de servicio. Y para poder estar al servicio de los demás, tenemos que estar bien nosotros. Existen solamente 3 profesiones como la nuestra, no hay más. Solamente hay 3 profesiones que son verdaderamente de servicio. Todas las demás, sin ofender a nadie, con toda sinceridad, sin ofender a ninguna persona, solamente hay 3 que son verdaderamente de servicio al que más lo requiere. Uno son los médicos, que están al servicio de quien no tiene salud, de quien requiere ayuda para obtener la salud. Están los sacerdotes, que están al servicio de quienes no tienen salud espiritual, que necesitan curar su alma y creer y tener fe. Y luego estamos los maestros, que estamos al servicio del que no sabe. Y por lo tanto tenemos que estar ahí bien dispuestos a ayudar al que no sabe. Con buena actitud, ¿eh? No, ya de nuevo tú, oye, ¿cómo preguntas? No, contentos de que nos pregunten, de que se sientan animados. Entonces, sí, la actitud, maestra Rosy, es muy importante y la forma como nos presentamos y como nos sentimos y como vivimos la docencia es fundamental. Muchas gracias. Muy bien, maestra. Voy a leer un comentario seguido de otra pregunta. La maestra Patricia nos comenta: la búsqueda de la profesionalización y del aprendizaje continuo habla mucho del profesional. Gracias por su tiempo para reflexionar esos temas. Muchas gracias. La maestra Angélica nos comenta: a nivel secundaria, ¿qué tipo de plataforma considera más adecuada con las materias del área de las ciencias sociales? Los alumnos, en efecto, tienen dificultades para escuchar y poner atención. No saben comprender lo que leen. Es difícil desarrollar su pensamiento crítico. Los padres de familia, por muchas circunstancias, no acompañan a sus hijos para que no pierdan la estructura de su trabajo académico. Es desafortunado que a partir de la pandemia las autoridades educativas solapen tanta permisividad para la acreditación. Bueno, es un tema. Tenemos que entender, ha pasado año y medio, ¿eh? Nos parece que es muchísimo tiempo, pero bueno, el chico que llegó a la secundaria tuvo 6 años o 7 años de estar sentado con personas que le decían qué hacer y cómo hacerlo. Entonces, si nosotros creíamos que llegar a la educación a distancia iba a ser sencillo y que los alumnos iban a aprender rápidamente cómo autorregularse, estábamos muy equivocados. Y muchos todavía apenas están empezando a autorregularse, apenas ahora, ¿eh? Entonces tenemos aquí el problema que tenemos que entender y ponernos en sus zapatos. O sea, les hemos tenido que dar una clase en línea a quienes necesitaban que lo regularan, porque nunca tuvieron la oportunidad de autorregularse. Esto es importante, ¿no? ¿Qué plataforma? Yo siempre recomiendo, digo, para la videollamada hay muchas. Ahí está Teams, ahí está Google Meet, ahí está Skype, ahí está Zoom, que estamos utilizando ahorita. Hay innumerables. Hay otras que son de paga, etcétera. Hay muchas. Hay otras que son asíncronas, como por ejemplo Edmodo, ¿no? Tú subes los materiales y los alumnos entran,
Ahí revisan los materiales, puedes subir de todo, videos, imágenes, podcasts, organizadores gráficos, etcétera, ¿no? Lecturas. Y el alumno entra, revisa los materiales y luego tareita para practicar a ver qué entendiste de eso que revisaste, ¿no? A mí me gusta ese método y lo uso muchísimo en mis clases. Le pongo materiales a los estudiantes y luego les digo, bueno, a ver, de esto que revisaste, en donde están contenidos los conocimientos que para mí eran los relevantes de aquel tema, les digo, bueno, a ver, enséñame y ahora, ¿tú qué entendiste? ¿Y esto para qué te sirve? Y esa es la tarea. A veces les pido que organicen, a veces les pido que analicen, que sinteticen. Acuérdense, ustedes tienen que pensar en el nivel también de habilidades del pensamiento que estamos desarrollando según el nivel educativo en el que estamos. Entonces, un niño que está ya en secundaria ya puede tener la capacidad de empezar a llevar a cabo análisis básicos, pero sí ya debe de ser capaz de hacer un resumen. Y si no ha aprendido a hacerlo en la primaria, en la secundaria tiene necesariamente que aprender a sintetizar. Entonces tiene que aprender a resumir. Tiene que aprender a resumir no solo resúmenes escritos, a ser organizadores gráficos. Hazme un mapa conceptual, hazme una línea del tiempo, hazme un cuadro comparativo, ¿sí? Esto sería como la idea. Entonces, yo creo que este tipo de ejercicios se pueden hacer en plataformas como Edmodo, que es gratuita, que permite que los niños se autorregulen porque tienen que subir la tarea dentro de una fecha, un horario y un horario fijo y una fecha fija, ¿no? Entonces, y si no lo hacen, se les cierra la plataforma y ya no pudieron subir nada. También esto lo pueden hacer a través de Teams, a través de Moodle. También existe el Moodle gratuito. No tienen que esperar que la universidad, que la escuela les ponga un Moodle. Existe el Moodle gratuito. Lo pueden encontrar libremente en internet. Pongan ustedes Moodle gratuito y van a encontrar algunos espacios en donde se ofrece, ¿no? Y bueno, la curiosidad. Plataformas aptas para secundaria. Y ahí te viene la lista, ¿no? Y revisar una y luego la otra y luego la otra. Yo les puedo hacer la recomendación de lo que yo conozco. Y yo pues no lo sé todo, pero yo les recomiendo que ustedes busquen también y hagan su propia investigación. Sobre todo porque según su estilo de docente, encontrarán la plataforma que más se adapte a ustedes. Muchas gracias. Gracias, maestra. Voy a leer algunos comentarios. El maestro Felipe Gómez comenta: muchas gracias, maestra, y felicidades. Soy docente de música y director de estudiantina. Y esta pandemia me ayudó a fortalecer la parte de solfeo. Ahora mis alumnos afinan sus instrumentos, leen música y disfrutan. Gracias a las TAC. Aprendimos a reinventarnos. La maestra Angélica nos comenta: se nos ofreció infinidad de webinars como estrategia de actualización para docentes. Sin embargo, solo generaron estrés, sobre todo cuando tenemos 700 alumnos con diferentes circunstancias y posibilidades. La maestra Mireya nos comenta: quienes tienen acceso a la tecnología logran avanzar mucho. La maestra Estela, por su parte, agradece mucho la atención, le manda un fuerte abrazo, maestra. La maestra Patricia Hernández: respetar el proceso de enseñanza de acuerdo a la madurez de los infantes en cuestión de nivel de preescolar. La maestra Lorena nos comenta: la capacitación a docentes en el área socioemocional fue clave para la elaboración adecuada de un plan de clase hasta la ejecución de la misma. ¿Podremos considerar obligatoria esta capacitación para los docentes? Esa es pregunta, maestra. Bueno, todo lo obligado nos suena feo, ¿no? Todo parece horrible, como si nos metieran un zapato que no es de nuestra talla. Yo he estado muchos años, una década en formación docente, y les puedo decir que en una comunidad de, no sé, 2,000 maestros, un poco menos de 2,000 maestros, teníamos grupos de estudiantes de 40 estudiantes, profesores en los cursos. ¿Por qué? Porque es voluntario. Cuando lo haces obligatorio, entonces la gente tiene que hacerlo a fuerza y entonces puedes capacitar a esos 2,000 profesores. Las estrategias son muy variadas. La universidad necesita o las escuelas necesitan capacitar en aquellas competencias docentes que son indispensables
para la profesión, para alinearnos a todos. Todos tenemos que estar alineados en la misma óptica. ¿Qué es? Les voy a dar un ejemplo. Evaluación formativa. ¿Qué es eso de la evaluación formativa? Curso de evaluación formativa obligatorio para todos, porque después ya yo como administrativo te puedo obligar a que sepas hacer una rúbrica, a que utilices los portafolios para evaluar, ¿no? No lo puedo hacer si nada más te digo, pues utilicen ahí la educación formativa. Pues, ¿qué es eso? ¿No? Entonces, mientras tanto, mientras que, por ejemplo, estos webinars, este tipo de otro tipo de productos deberían de ser voluntarios, ¿no? Para que te tengo este catálogo de webinars, tienes que tomar uno. Escoge el que te guste, escoge el tema que más te guste y ese tomas y punto y se acabó, ¿no? Entonces, lo que es necesario, fundamental, y si tenemos que aprender a dosificar, porque si no a los maestros los reventamos. La maestra tenía razón, 700 alumnos y más, maestra, y más, ¿no? Y como yo lo dije, somos maestros de tiempo repleto, o sea, nosotros somos profesores toda la vida, todo el tiempo, somos profesores hasta los domingos y los sábados, estamos planeando, calificando, escuchando las cuitas de nuestros estudiantes, estamos, o sea, llega un momento en que nuestros hijos, nuestros maridos, nuestros padres, ya saben lo que hacemos y lo que enseñamos, porque estamos metiéndolo, todo eso es nuestra vida, ¿no? Entonces no podemos reventar a los profesores. Si es fundamental, se los pedimos obligatorio. Si no es fundamental, queremos que ellos se actualicen constantemente, dejemos ahí algo para ellos que sea voluntario, ¿de acuerdo? Que puedan escoger. Gracias, maestra. Voy a leer algunos comentarios. La maestra Tania nos comenta: maestra Olga, un placer saludarle. Yo imparto la materia de vida saludable en una secundaria y ha sido un reto muy grande, porque no había un temario como tal por parte de mi institución. Traté de hacerlo muy atractivo y fácil con conceptos básicos para la escuela. Les dice que no es una materia optativa y no vale. Por lo tanto, los alumnos no le dan la importancia y muchos de ellos no alcanzaron los aprendizajes esperados. Y puse en tela de juicio mi acción docente. La maestra Mireya nos da una opción que es Google Classroom, que también podemos utilizar esa plataforma. La maestra Alejandra nos comenta Khan Academy es una plataforma con material didáctico de todas las asignaturas. También cursos para docentes. La maestra Mireya nos comenta, muy buena opción la de Khan Academy. La maestra Alejandra, por su parte, utilizó Kiss, Kahoot, la SAP para teléfonos móviles. Y bueno, la doctora Laura nos comenta, maestra Laura, nos comenta, excelente ponencia por el área de enfermería. Excelente ponencia para el área de enfermería. ¿Cómo puedo hacer una opción para crear material didáctico? ¿Esa es una pregunta? Mm, El material didáctico, sí. pues depende de lo que guste hacer. Si lo que quiere hacer son presentaciones o si lo que quiere hacer son pequeños videos cortos. Me gustan mucho los videos cortos cuando se trata de desarrollar habilidades procedimentales como un previo a la práctica, ¿no? Por ejemplo, yo no sé nada de enfermería, pero me imagino que hay que enseñarles a poner una inyección. Entonces, primero hacemos un pequeño tutorial en video de cómo se aplica una inyección. Lo podemos hacer con nuestro propio celular, no tenemos que irnos a cosas muy sofisticadas, ¿verdad? Y después ya los ponemos a que inyecten la naranja hasta que aprendan a hacerlo, ¿verdad? Estoy inventándome, digo, supongo que hay cuestiones como suturar, limpiar a las personas, ayudarlas a levantarse de la cama. O sea, las enfermeras hacen miles de cosas muy difíciles todas. Entonces, los materiales didácticos depende de lo que usted quiera, maestra, enseñar y cuál puede ser el objetivo, ¿no? De ese material didáctico. Entonces, pregúntese siempre, ¿qué es lo que quiero que aprendan? Y cómo sería más fácil que lo aprendieran para que usted entonces piense qué material didáctico elegir. Ahora, ¿con qué tipo de herramientas tecnológicas? Lo mismo, métase a internet y ponga para videos gratuitos, hacer videos gratuitos, por ejemplo, y ahí le va a aparecer una lista de algunas
de algunas tecnologías. Lo puede hacer con su celular, hágalo con su celular, que también es una herramienta de trabajo. Gracias, maestra. Hace un momento vi la mano levantada justamente de un aspirante, pero creo que ya no está. Si alguien tiene alguna otra duda, puede colocarla justamente en el chat para poder solucionar esto. Mientras tanto, aprovecho justamente para darles también un mensaje. Justamente como jefe de programa de promoción y publicidad, pues justamente me gustaría invitarlos a la parte de conocer la parte de posgrados que tenemos y educación continua. Realmente como universidad tenemos una excelencia académica que nos respalda de más de 300 años. Tenemos docentes de alta calidad como la maestra Olga, por ejemplo. Tenemos una oferta académica amplia. En la parte, por ejemplo, educación continua, tenemos diversos cursos, diplomados, talleres, tanto en la parte docente como también la parte, por ejemplo, médica. Tenemos algunos posgrados como la parte de especialidades. Por ejemplo, especialidad en docencia universitaria, en gestión educativa, especialidad en docencia del bachillerato, incluso una especialidad en educación primaria. También tenemos 2 maestrías, que una de ellas es la parte de educación con área administrativa, educativa y gestión. Y la otra también es muy similar, la otra maestría que tenemos, que es la maestría en educación con énfasis en gestión educativa. Estos posgrados están abiertos para ustedes. Vamos a iniciar en el mes de septiembre. En la parte de especialidad, la duración del programa es de 1 año. Y en la parte de maestrías, la duración es de 2 años. Les voy a dejar los datos de contacto para que ustedes puedan también, si están interesados, registrarse. Puedan hacer su registro y puedan conocer más de nuestra oferta académica. Conocer todas las ventajas que tenemos para ofrecerles, la gama de opciones que tenemos en educación continua y especialidades. Y pues bueno, podemos platicar justamente por WhatsApp a este número que acabo de compartir. O mediante el formulario de Google también pueden dejar sus datos y nos vamos a poner en contacto con cada uno de ustedes para platicar justamente, ver qué es lo que ustedes necesitan y cómo la Universidad La Salle puede también ayudarlos a lograr sus objetivos. Puede ayudarlos justamente a que ustedes se adapten a esa tecnología, a capacitarlos, a explicarles y bueno, de la mano justamente ir solucionando los conflictos que tenemos día a día. Entonces, les dejo justamente los datos de contacto, se los comparto igual nuevamente para que los tengan a la mano. Pueden registrarse en este formulario o mandarnos un mensaje por WhatsApp para que podamos compartirles con ustedes la parte de los beneficios, la parte de los costos, todo el proceso que tenemos como tal. Ya estamos por iniciar en septiembre en la parte de especialidades y maestrías. Y en educación continua tenemos cada mes inicio de clases en diferentes alternativas. Competencias docentes, inteligencia socioemocional. Tenemos diferentes cursos, talleres, diplomados que pueden justamente ayudarles en esta formación que ustedes tienen. Ahora bien, vamos a continuar justamente con la lectura de lo que nos comentan aquí ustedes. La maestra Virna Vélez nos comenta: muchas gracias, maestra Olga. Es un gusto verla después de años. La estimo, porque en momentos más duros sus consejos me sirvieron mucho. Dios la bendiga. Nos comenta también, gracias, maestra. Nos comenta también Liliana: felicidades, maestra Olga, excelente masterclass. Recomiendo Shology. No sé si lo pronuncié muy bien. Shology es una versión gratuita, pero a veces borra el historial. También Teams. Es importante conocer la opción de canales. Funciona de maravilla porque los alumnos trabajan en equipos. La maestra Edith nos comenta: información de maestría y especialidades, por favor. Justo, maestra Edith. Puede justamente dejarnos sus datos, ya sea que llene el formulario o nos mande un WhatsApp. Y en este caso le brindamos la información completa en cuanto a las especialidades y las maestrías. Y ya de manera más individual vamos platicando sobre cuál es su objetivo, cómo podemos ayudarla y justamente cuál es el programa que se adapta a lo que usted está buscando. Nos comenta, bueno, la maestra Olga mandó un mensaje justamente, muchísimas gracias. Pues bueno, igual leo el mensaje para que todos ustedes también puedan observarlo. Comenta: muchas gracias a todos y a todas por su presencia, sus comentarios y preguntas. Les deseo que Dios los bendiga en su profesión docente y espero que no dejen que ningún estudiante suyo se vaya de su clase sin ser un poco mejor y más feliz. Muy bien, también la maestra Angélica nos pide información. Con gusto, maestra Angélica, si nos apoya justamente a llenar el formulario o mandar un mensajito por WhatsApp
vamos a estar en comunicación con ustedes el día lunes. El día lunes vamos a estar en comunicación con cada uno de ustedes también para que, si tienen alguna duda, podamos solucionar de manera mucho más directa. Muy bien, les comentaba, la maestría dura 2 años, especialidad de 1 año. Tenemos una gama de productos muy buena. Tenemos cursos, tenemos diplomados, especialidades, maestrías. Entonces, platiquemos. Estoy seguro que vamos a encontrar algo que les pueda ayudar muchísimo en su carrera, que les pueda muchísimo a sobrellevar esta parte de la pandemia. Y pues bueno, están preguntando justamente el formulario, lo voy a volver a copiar y colocar acá. Justamente viene aquí la liga, que es un formulario de Office, o bien viene el enlace para hablar por WhatsApp. Entonces, pueden contactarnos por esos 2 medios, ya sea por el formulario, por el WhatsApp. Vamos a estar en comunicación con ustedes el lunes respondiendo estos mensajitos, viendo la parte del formulario, nos vamos a comunicar con la parte de las personas que llenan el formulario. Les agradecemos muchísimo a todas las personas que nos acompañaron en esta masterclass, que realmente espero haya sido muy útil para ustedes. A ver, denme un segundo. La maestra Teresa, creo que el formulario no se está enviando para todos, no puedo verlo. Denme un minuto, déjenme confirmar. Probablemente si estoy mandando. Correcto, estaba mandando a la sala de espera. Coloco el formulario, una disculpa. Estaba mandando esto justamente a la sala de espera. Lo acabo de colocar. Si me pueden confirmar, si ya lo logran ver. Ya, perfecto. Muchísimas gracias. Ese es el formulario, ese es el WhatsApp. Pueden contactarnos por esos 2 medios. Vamos a estar en comunicación con ustedes. Lo importante es justamente ayudarlos, ver cómo la Salle puede ayudar justamente a crear unos objetivos. Agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado a esta masterclass. Va a haber más. Justamente estamos dando esta información a muchas personas. Entonces, vamos a tener más eventos. El próximo va a ser el 15 de julio. Estén atentos, les vamos a mandar la invitación para que igual nos puedan acompañar. Son sin costo completamente. Conozcan la importancia y conozcan también la calidad de docentes que tenemos, que ustedes pues van a aprender justamente de ellos y ellos van a aprender de ustedes. Entonces, muchísimas gracias a todos. Que pasen una muy buena noche. Les dejé el formulario. Espero verlos pronto por aquí. Muchísimas gracias a todos. Que pasen muy buena noche. Hasta luego, muchas gracias. Gracias, Por maestra, estar por todo el aquí. apoyo. Maestra, muchísimas gracias por el apoyo. Gracias por haberme invitado y muchas gracias por estar aquí todos ustedes. Gracias. Cuídense mucho, esto no se ha acabado. Cuídense. Gracias, hasta Bye. luego. Bye.